Dime por qué me disgusta este mundo y su suciedad, toda la maldad que hay. Porque es lógico, si, eh, o sea, es lógico que no le guste lo malo. De ser así estaría loco. Y así, por ejemplo, los malignos que se complacen en hacer la maldad, ¿verdad? La mayoría son psicópatas o tienen algún problema que en el mundo les llaman problemas mentales, pero en sí son problemas espirituales, claramente. Empiezan ahí, se originan en lo espiritual. Ahora bien, la escritura dice que el hombre tiene en su corazón un poco de eternidad. Yahweh puso la eternidad en el corazón del hombre, dice la escritura. Esa porción de eternidad se puede ver como el espíritu que viene del Padre, que está en nosotros, que nos mantiene con vida, que nos da la conciencia, que nos da el intelecto, etc. Y obviamente esa es la parte que rechaza todo lo que tiene que ver con esta realidad, porque es de otra realidad mucho más elevada que este mundo, donde no existe la maldad, y por ende la maldad la va a resistir. Al ser de lo eterno, va a estar en contra del tiempo, va a estar en contra de los cambios que produce el tiempo, va a estar en contra de todo lo que solo en esta realidad existe, puesto que en el tercer cielo de lo eterno no hay maldad, no hay oscuridad, no hay cambio, no hay violencia, no hay injusticia, no hay oscuridad de cualquier tipo. Por ende, al estar en este mundo, se va a sentir una repulsión hacia lo malo de este mundo, hacia el hecho de que niños estén con hambre, de que maten gente inocente, de etcétera, etcétera, de que hayan mujeres violadas, de que haya agresión, etcétera. Todas esas cosas negativas deberían afectarnos de tal punto que rechacemos esas acciones como para que busquemos lo correcto. Entonces es normal, el problema es dejarse llevar por ese sentimiento hasta el otro extremo de la depresión. Hay algunos impíos que sienten el disgusto cuando les hacen un mal a ellos, entonces ahí se nota de que saben lo que es correcto y lo que no, pero ellos en vez de no hacer lo mismo, más bien dicen, como así es el mundo, voy a hacer así y voy a hacer lo peor, entonces se hacen más malos. Otros en el otro extremo dicen, ¿por qué es así el mundo? Y caen en depresión, no pueden vivir, no sienten ningún gozo en este mundo, y eso es porque se están dejando llevar por los pensamientos negativos que les trae esa repulsión del espíritu hacia todo lo que es de este mundo. Entonces es normal que le disguste, es bueno que, como dice acá, que note la suciedad. Ahora, ¿qué hacer? Como le dije, no dejarse llevar por los pensamientos negativos, hay que llenarse del Todopoderoso. El Todopoderoso nos dice, gócese, es un mandamiento. Eso quiere decir que el gozo está en nosotros. La gente anda buscando alegrarse fuera de su propio ser, anda buscando la alegría en tener una pareja, anda buscando el gozo en tener una casa, en tener un carro, en tener mucha plata, en ser actor, en ser cantante, en ser deportista, en tonteras que el mundo pone como ilusiones para que la gente crea que ahí está la felicidad. Y todo el mundo sabe detrás de eso que por la experiencia mucha gente ya ha llegado a obtenerlo y han dado testimonio de que así no se obtiene. La escritura nos revela que la felicidad está dentro de nosotros. De hecho, la palabra Mashiach, que es ungido, se puede reescribir con las mismas letras y obtener la palabra Yismach, que significa Él se gozará, Él se alegrará. Entonces, aquel que tenga el Mesías se va a gozar, punto. Entre otras cosas porque el que ama a Yahweh cumple sus mandamientos, y uno de sus mandamientos es gócese, alégrese. Entonces ahí donde uno tiene que hacer una separación, saber controlar sus propias emociones a través del dominio propio que viene a través de su Ruach HaKodesh, a través de su espíritu, y con el dominio propio que nos da poder controlar las emociones y los pensamientos, como para no permitir que el enemigo con sus dardos nos pueda afectar al punto de llevarnos a la depresión o cosas similares. Entonces, cosas que debemos hacer, cumplir los mandamientos. Eso nos va a purificar la mente, todo nuestro ser, como para que lo que está fuera no nos afecte, puesto que, como dije, lo que importa es lo que tenemos dentro, esa eternidad que está en el corazón, que aunque todo perezca, va a permanecer. Todo lo que pueda ser cambiado, movido, va a ser movido en estos tiempos finales en los que estamos, como ya lo está haciendo. Se puede ver el montón de gente que no tenía fe,
con esto del supuesto virus, los últimos años, todo lo que ha sucedido, se ha notado la gente que decía creer, pero era mentira, no tenía fe, puesto que le tienen más fe a una mascarilla, le tienen fe a una inyección que se ha probado una y otra vez que es veneno, pero la gente aún así la quiere y se quiere poner la cuarta dosis, quinta, sexta, etc. Cuando uno busca al Todopoderoso, el Poderoso le da a uno fuerzas, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Le da a uno sabiduría como para saber qué hacer, cómo actuar, en qué pensar, en qué no pensar. Como sabemos, estamos en una guerra espiritual y el enemigo va a mandar dardos, pensamientos negativos, acusación, etc. Y uno con la fe, que es el escudo de la armadura espiritual, puede detener esos dardos del enemigo. Entonces, ¿cómo puede hacer? Fortaleciéndose en fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, estudiando la escritura se va a llenar de fe y no le va a afectar lo que sea que venga a su mente con respecto a todo lo que siente por lo que se da en el mundo. Sabiendo que este mundo es temporal, es una ilusión, entonces al final Yahweh va a recompensar por cualquier cosa. Yahweh va a devolver cualquier cosa que el enemigo le haya quitado. Uno nada más tiene que perseverar, como está escrito: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué Salomón es el hombre más sabio si cayó en idolatría? ¿Yahuanán fue más sabio que Salomón? Ya que Yahushua lo llamó el más importante de los nacidos de mujer, ¿por qué dijo eso? Okay. ¿Por qué Salomón es el hombre más sabio si cayó en idolatría? Es el hombre más sabio porque fue el que Yahweh más sabiduría le dio. Antes de Yahushua, claro está, que es parte de lo que voy a explicar en un momento con respecto a Yahuanán. A partir de la muerte de Yahuanán se dio el final del tiempo de la carne. Con la muerte de Yahushua se dio el principio del tiempo del espíritu. Entonces, en lo que respecta a los hombres de la carne, desde Adán hasta Juan el Bautista, el más sabio, el que obtuvo más sabiduría, fue Shlomo. No quiere decir que fue el que obtuvo más perseverancia, como para perseverar en lo verdadero, o el que tuvo más dominio propio para no dejarse llevar por la influencia de sus mujeres, que tuvo 1000. Entonces, hay que saber que sabiduría es un atributo, obviamente uno de los más importantes, es el primero en sí, pero, repito, no es lo único que necesitamos. Por ejemplo, el primero es sabiduría, el segundo es entendimiento. Shlomo recibió sabiduría, pero se podría decir que no necesariamente el entendimiento de lo más elevado, refiriéndome a la verdad, Yahushua. Y eso, por ejemplo, se puede ver en el libro de Eclesiastés, donde revela una sabiduría inmensa, por supuesto, pero que refleja todo lo que tiene que ver con esta realidad, que es temporal, cambiante, en la cual se puede ver injusticias. Entonces el libro de Eclesiastés parece ser en cierta forma negativo, pero es porque se refiere a la realidad temporal en la que vivimos. Por eso dice muchas veces que vio debajo del cielo esto y lo otro. Él, en su propia sabiduría, él mismo dice que, como quería saberlo todo, decidió probar si ser tonto daba algo, dejaba algo positivo, puesto que veía mucha gente que no buscaba la sabiduría, el conocimiento. Entonces dijo, tal vez ser tonto es mejor. Entonces buscó el ser ignorante, el ser tonto, el actuar como una persona tonta, y se llegó a dar cuenta que al final le pasan cosas malas y buenas a ambos. Obviamente se dio cuenta del vacío que hay en la ignorancia, y eso lo relata, pero es parte de la razón por la que obtuvo tanta sabiduría, porque decidió llegar a saber de todo lo que hay en la tierra. Y Yahweh le dio un espíritu más elevado y le dio información a través de espíritus, ángeles, hasta demonios con los que él conversó. Entonces llegó a obtener sabiduría en el sentido de que llegó a saber muchísimo de casi que todo, de la tierra, del cielo y también de los abismos. Ahora bien, ¿por qué es que la escritura habla así de él? Por un lado, recordemos que Shlomo es el hijo de David, entonces representa a la rama de David. Quiero recordar, Yahushua dijo ser la raíz de David. Entonces Shlomo, Salomón, representa la rama de David, el último, lo que sería el último si no hubiese venido Yahushua al mundo.
Si Yahushua el Mesías, la verdad, no hubiese venido al mundo, el último vendría como un hombre sabio, pero se perdería en el error igual que Shlomo. Entonces Shlomo representa lo que sería ser el más sabio sin tener la verdad, lleva al error. El espíritu que Yahushua dejó nos da dominio propio. Como dije, fue parte de lo que vemos que faltó a Shlomo, porque se dejó llevar por la influencia de sus mujeres. Pero hasta eso era parte de lo que tenía que pasar, repito, para que quedara claro lo que sería el último sin el Mesías. Por más sabiduría que recibiese, sin tener la verdad, sin tener el perdón de pecados, se perdería. Eso, por un lado, como dije, por eso es el hijo de David. Shlomo significa paz. El último es el que viene a manifestar la paz en el mundo verdadera, como lo profetiza Jeremías. Entonces, ¿por qué Shlomo es el hombre más sabio si cayó en idolatría? Como decía también, sabiduría es el primer atributo, entendimiento es el segundo atributo. El último, al recibir la verdad de Mashiach y la sabiduría a través de su espíritu, la sabiduría celestial, no la terrenal, porque hay dos sabidurías, también es importante entender eso. Al recibir el último, la sabiduría celestial, y venir como el entendimiento, recibir la sabiduría celestial y la verdad, obtiene entendimiento, por ejemplo, de la doctrina, y por ende llega a predicar la verdad al mundo entero, y que se manifieste la paz. Entonces, por eso Shlomo significa paz, por eso era el hijo de David, por eso llegó a ser el más sabio, pero por eso también se perdió, para mostrar lo que sería el último sin Mashiach, sin el hijo unigénito, el primero. Porque Shlomo es el hombre más sabio, si cayó en idolatría. Después dice, ¿Yahuanán fue más sabio que Shlomo? No. Como dije, una cosa es sabiduría, otra cosa es justicia, otra cosa es bondad, otra cosa, o sea, son atributos diferentes. Y vemos que Yahushua dijo, de los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Entonces, como usted pone acá, importante, más elevado, grandeza con respecto a justicia, falta de malicia, etcétera. Cosas que, por decirlo así, al tomar en cuenta las obras, al tomar en cuenta sus pensamientos, al tomar en cuenta y compararlos con el resto de personas, él representó el pináculo de la humanidad, el más alto, el más grande de todos los nacidos de mujer. Pero Yahushua mismo dijo, el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que Juan el Bautista. Entonces eso muestra que Juan el Bautista fue el más grande de los nacidos de carne. Pero una vez que uno recibe el espíritu de Yahushua, con solo eso, por más pequeño que sea, ya es más grande que Juan el Bautista, porque recibe cosas más elevadas que las que Juan el Bautista pudo llegar a recibir por el tiempo en el que existió, en el que vino. Por eso él mismo dijo que no era digno de desatar las sandalias de Mashiach, pero por eso también tiene que volver a venir como uno de los dos testigos, Eliyahu. Entonces, ¿Yahuanán fue más sabio que Shlomo? No necesariamente, porque si la escritura dice que el más sabio fue Shlomo, es porque en lo que respecta a sabiduría no hubo otro que se comparara con él desde Juan el Bautista para atrás. Dice, ya que Yahushua lo llamó el más importante de los nacidos de mujer, porque dijo eso. Espero con todo lo que expliqué haya quedado claro. Si no, me dice Ricardo, con mucho gusto explico un poco más. ¿Es correcto hacer la exhumación de un cadáver sin que la persona lo haya solicitado en vida, solamente porque los hijos quieren trasladarlo a otro cementerio después de haber transcurrido 12 años de su muerte? Pues en sí, en la escritura no es como que se diga algo específico con respecto a algo así. Obviamente lo que respecta a letra no sería el ideal, sería como de alguna manera irrespetar su cuerpo, los huesos, repito, en la letra. En lo que respecta al espíritu, obviamente esa persona no está ahí, y no le va a afectar lo que, o sea, porque ya lo único que le puede afectar a él la otra vida es lo que haya hecho mientras estuvo vivo en esta. Entonces habría que ver cuál es el fin de querer cambiar el cuerpo a otro lado, más que, como dicen, transcurrido 12 años, es bastante. Entonces sí, como le digo, yo creo que habría que ver cuáles son las razones, si es simple capricho o es necesidad. Porque en lo que respecta a la letra no es el ideal, es como una falta de respeto, a menos de que haya una necesidad, como digamos, hay casos en los que para poder encontrar al culpable de un asesinato necesitan sacar el cuerpo, y
el cuerpo termina revelando, sirviendo como testigo, entonces se podría decir que ahí se entiende. Por ende, tiene que ver con el propósito, cuál es el propósito de hacer eso, y de ahí deducir si es una buena o una mala idea, porque repito, en la letra no es el ideal, en lo espiritual él o ella ya está en otro lado completamente aparte de ese cuerpo. Dice acá, si los cuerpos celestes son las manifestaciones físicas de los ángeles, entonces ¿a qué corresponden las lluvias de estrellas? Se puede, o sea, es posible, bueno, en sí, por la forma que me hace la pregunta, lo que las lluvias de estrellas representan son la caída de ángeles, cuando se han caído en diferentes periodos de la historia ángeles del cielo. Por ejemplo, en el tiempo de Noé bajaron 200 con Shemhasa y Azael, que se convirtió después en Azazel. En nuestro tiempo van a caer un tercio de los ángeles del cielo muy pronto, según Apocalipsis 12, cosa que mucha gente piensa que ya sucedió hace mucho, pero no, es hasta la mitad de los últimos 7 años. Con Samael cayeron un montón de ángeles al inicio de la historia, y a través de la historia de fijo han caído algunos otros. Y se podría decir, cuando son lluvias de estrellas que suceden en algunos casos en algunas partes del cielo cada año, eso representa caídas, o sea, como si se estuviera conmemorando la caída de un grupo de ángeles. Cuando ve una estrella nada más, representa esos periodos en los que un ángel en particular se ha revelado y ha caído. Y con respecto a eso, ¿verdad? En el judaísmo se habla de que lo que uno puede ver, las estrellas, ese, como dice acá, cuerpo celeste, ese viene siendo el cuerpo físico de esta realidad con el cual los ángeles se conectan. O sea, los ángeles tienen otro cuerpo celestial, por decirles algo como este que tenemos nosotros, por decirles algo, porque hay todo tipo de ángeles, pero se conectan con esta realidad e influencian esta realidad a través de sus cuerpos celestes, ¿verdad? Las estrellas. Entonces por eso la caída de estrellas representa caída de ángeles, la rebelión de los ángeles, como lo vemos que va a suceder en el sexto sello, por ejemplo. Me ponen acá, buenas hermanos, ¿cuál es el nombre del diablo o del demonio? Depende de a cuál se refiera. Diablo significa, bueno, acusador, Satán significa adversario, son títulos. Hay 3 satanes principales. Uno que se le dio el nombre Samael porque es el veneno del poderoso, es el poderoso ciego. Otro que se llama Heilel porque es una lumbrera soberbia, se hace pasar por ángel de luz, pero es un maligno, ese es al que llaman Lucifer. Y otro que se llama Azazel, que era el que representaba el poder o la fuerza del poderoso, pero esa fue cortada cuando cayó de los cielos. Entonces son los 3 principales, pero debajo de ellos hay miles de miles. Debajo de Samael hay miles de demonios, debajo de Azazel miles de espíritus malignos, y debajo de Lucifer miles de ángeles caídos. Entonces dependiendo a cuál se refiera. Que si el último salió ya, es posible, pero que no. Como siempre he dicho, bueno, por un lado he mencionado que cuando se dé la tercera guerra mundial, ya esa sería una señal de que estamos en el segundo sello, y por ende eso significaría que el primero ya fue abierto, y por ahí andarían los 2 testigos. Otra cosa que he mencionado por 2 razones, una que es el testigo como Moshe. Moshe cuando nació lo escondieron los primeros 3 meses. Y la segunda porque es el sol de justicia. Cuando amanece empieza a salir la luz, pero todavía no se ve el sol. Entonces, como él viene como el sol de justicia y como Moshe, es posible que los primeros 3 meses de la doctrina de los 2 testigos no sea tan clara, tan obvia o tan visible como lo va a llegar a ser después de eso. Entonces, también como he dicho, los 2 testigos cuando empiezan a principios de abril. Entonces, estamos todavía dentro de esos 3 meses. Entonces, ¿de qué es posible? Sí, es posible, ya hemos visto muchas conexiones con eso, además de lo cerca que está la tercera guerra mundial. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible, pero sería como el amanecer cuando todavía no se ve el sol, solo su luz. Corecha, ¿qué vendrá tanta insistencia últimamente de los medios y películas con el tema de los multiversos o metaversos? Veo que se habla mucho de ello y no creo sea casualidad. ¿Qué opinas? Sí, es un muy buen punto. Como que están preparando a la gente para algo. Por un lado, los quieren meter en una realidad virtual. Entonces el que les hablen de dimensiones paralelas y todo eso, en cierta manera los prepara mentalmente como para
pensar que la realidad virtual sería un tipo de realidad paralela en la que pueden vivir y es normal porque así es este universo según lo que les han dicho. Pero eso sería como lo más simple. En realidad es posible que estén preparando a la gente a través de eso. O sea, así como han estado preparando, por ejemplo, con montones de películas de extraterrestres, y por ende es muy posible que eventualmente se manifieste una amenaza. No sería extraterrestre, pero dirían que es extraterrestre. Ahora es posible que mezclándolo con esto digan que no es extraterrestre, sino que es extradimensional. Eso por un lado. Porque en sí los extraterrestres ya se ha probado que no son de otros mundos, de este mismo espacio, o del que la NASA ha inventado. Bueno, no la NASA, pero ellos lo mantienen. Sino serían habitantes de otras realidades, otras dimensiones en este mismo espacio. Como sabemos, son ángeles, y esas dimensiones serían los diferentes cielos o abismos. Pero como en el mundo no creen, y obviamente no, bueno, ¿cómo lo pongo? Los que están en control del sistema, ellos saben que Yahweh existe, simplemente están en contra de él. Entonces enseñan a través de la supuesta ciencia, la educación desde niños y todo eso, nos enseñan mentiras que nos alejen del Todopoderoso, de tal manera que hacen ese montón de ateos que hay, montones de cosas, falsas doctrinas, falsas religiones y demás. Entonces, con decirles que hay otras dimensiones, llegan en parte a explicar en la mente de muchos la idea de el cielo o el infierno, como si no fueran lo que la escritura dice, sino que fueran simplemente una forma de explicar en la antigüedad las dimensiones paralelas. Entonces, el que están hablando de eso es porque básicamente no pueden negar que existen otras realidades, que existen otras entidades además de los que vemos en nuestra realidad. Pero claramente no van a salir y decir, ah, sí, es el cielo, es el infierno, es esto, es lo otro, sino que tienen que explicarlo de alguna manera que continúe la falsedad que ellos normalmente enseñan y en la que quieren creer, para evitar pensar que hay un juicio, ya que es parte de lo que buscan evitar al no creer en el Todopoderoso. Entonces no me extrañaría que sí lo estén usando como para meterlo, ya sea con lo de la invasión alienígena o algo por el estilo. Por ejemplo, una gran posibilidad, pero habría que ver cómo lo hablarían, puesto que sería algo problemático en la quinta trompeta. Como he hablado por acá, es muy posible que con el colisionador de partículas lleguen a abrir una puerta dimensional, si le podemos decir así, a través de la cual pase a este mundo Azazel o Abadón, según Apocalipsis 9. La quinta trompeta, se abre el abismo, se abre el pozo del abismo. Entonces los de CERN, el colisionador de partículas, ya han hablado de que quieren, algunos han dicho que quieren con el colisionador de partículas abrir una puerta a otro mundo, a otra realidad. Entonces, al estar preparando a las personas con películas, series y teorías científicas de que hay mundos paralelos, universos paralelos, eso va a alistar a la gente para que cuando se salga esa entidad del abismo, que no digan, ah, es que fue que abrimos el infierno, la peor parte del infierno, sino que dirían, se abrió una puerta a otra dimensión, a un mundo paralelo, como si fuera un gran alcance o un gran hallazgo de la humanidad, ¿verdad? Como cuando dijeron ir a la luna. Ahora sería ir a otro mundo, a otro universo. Y de ese universo, de ese otro mundo, va a salir o entrar a esta realidad el destructor, el que va a terminar destruyendo toda la tierra y haciéndose pasar eventualmente por el Mesías, ¿verdad? El que se conoce como el Anticristo. Voy a continuar, y como le decía, eso de los metaversos, por ejemplo, la realidad virtual que quieren hacer que todo el mundo se meta en eso, es para poder, los que controlan el sistema, seguir haciendo plata sin producir nada real, solo cosas virtuales. Por ende harían plata sin gasto alguno, virtualmente. Y por otro lado, el tener ellos la tierra, todos los lugares hermosos de la tierra,
y tener a todo el mundo conectado a una máquina constantemente viviendo a través de esa realidad virtual. Dice, ¿podemos saber a qué tribu pertenecemos? Yo considero que ahorita no. O sea, hay forma de... O sea, bueno, por un lado, en lo espiritual, somos Yahudim. Porque en Yahushua no hay griego ni Yahudí. Todos somos uno. Porque somos uno con Mashiach. No hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni Yahudí. Porque somos uno en Yahushua. Y Yahushua vino de la tribu de Yahudá. Por ende somos Yahudim espiritualmente. Si creemos en Mashiach, obviamente. Pero en lo físico, como ya hemos hablado, también bendito Yahweh, muchos de nosotros venimos de Israel, solo que nos escondieron esa información por mucho tiempo, siglos, y hasta hace poco salió a la luz de una manera relativamente clara. Pero ya al punto de llegar a saber exactamente de cuál tribu, ahorita lo veo difícil. De hecho, desde que se destruyeron los registros del templo en el año 70, hoy en día cuando una persona manda su ADN para buscar saber de dónde viene, lo que ellos tienen en el registro no es toda la genética o exactamente como aparece en la escritura. Por ejemplo, ahí lo que buscan es judío ashkenazi, no buscan sefardí, no buscan ninguna otra rama. Y como sabemos de los ashkenazi, su gran mayoría no son en realidad descendientes de Israel. Entonces que alguien le digan que es judío ashkenazi no significa que sea israelita, pero no buscan nada más que eso. Entonces nada se hace con buscar de esa manera. Yo considero que ahorita lo que podemos hacer es estudiar suficiente de las tribus, lo que representaba cada tribu, las fortalezas de cada tribu, las debilidades de cada tribu. Por ejemplo, en el testamento de los 12 padres de las tribus, ahí se revela mucho de eso que estoy diciendo, de las debilidades, fortalezas y demás. Y así uno podría llegar a hacerse una idea, en el sentido de que si uno nota que tiene las mismas debilidades, las mismas fortalezas, tiene similitudes con personas que fueron de esa tribu, quizá indique que sea de esa tribu. Pero uno no le podría decir uno 100% de fijo, usted es de esa tribu por X y X razón. Eso considero que hay que esperar un poco más, y no es ni tanto, hay que esperar a que ya todo se cumpla, que falta muy poco, como para que Yahweh, cuando ya separa a los 144,000 entre las 12 tribus, quede revelado de dónde es cada uno. Y claramente va a ser un día muy hermoso, de mucha revelación. Pero como le digo, hasta ese momento, considero que la forma de más o menos hacerse una idea es de esa manera, viendo las debilidades, fortalezas, las características en sí de cada tribu, empezando por los padres de las tribus. Dice, ¿cómo saber con seguridad una respuesta de nuestro Padre a una oración? ¿Algún consejo aparte de ayunar, o cómo hacer para no confundirse con cuestiones, anhelos, identificar el tiempo a su respuesta? Es muy buena pregunta, y sí considero que es bastante, cierta manera, complicada de responder, porque depende mucho de la persona, de sus obras, del plan que Yahweh tiene para la persona, de su voluntad perfecta para la persona, y otro montón de cosas también, de la forma en que Yahweh le hable a la persona específica, que se podría decir que a cada uno le habla según lo que más fácilmente le va a llegar a la persona, o según los dones que Yahweh le haya dado a la persona. Si le dio el don de recibir revelación a través de sueños, lo más seguro le va a hablar a través de sueños. Si recibió el don de oír lo espiritual, quizá con una voz audible. Si tiene el don, por ejemplo, de la profecía, que tiene que ver con, entre otras cosas, poder conectar paralelismos en la escritura para llegar a entender algo futuro, entre otras cosas, quizá le muestre confirmaciones a través de conexiones que usted puede hacer a través del día con cosas que le pasaron. Puede hablarle a través de la radio, puede hablarle a través de otra persona, en el trabajo, en la familia, alguien en la calle. Son demasiadas las formas. O sea, Él es todopoderoso. Entonces es cuestión de que uno esté atento, sabiendo que le va a responder y poniendo atención. Ahora,
digo también que es muy buena pregunta porque en mi experiencia también me ha pasado tristemente pensar tomar una decisión muy importante pensando o diciendo yo, asegurando que era lo que debía hacer, lo que el Todopoderoso quería, y después de un tiempo me llegué a dar cuenta que me equivocaba, y de una manera muy clara me llegué a dar cuenta que me equivocaba en el sentido de que fue como que el Padre me quitó un velo y me dejó ver las formas en las que me habló, los momentos en los que me habló, y cómo yo me dejé llevar por, como dice usted, anhelos propios, eh, deseos propios, cosas así, como para querer interpretar de una manera diferente. Y también, si tengo que decir, es como que Yahweh lo permitió por alguna razón, entre otras cosas, el que el enemigo también tratara de interponerse ahí, como porque mi punto es, los mensajes eran muy ambiguos y yo decidí escoger uno, pero después me di cuenta que en realidad estaba más claro que ese que yo escogí no era el que Yahweh quería. Entonces, se puede complicar si uno mete mucho las emociones, se va a complicar si uno es muy caprichoso o si quiere algo mucho, puede que uno meta esos deseos propios y diga, uy, me habló el Padre y es una emoción. O sea, eso es muy común, entonces sí considero que hay que tener muchísimo cuidado. Obviamente, bendito Yahweh, a partir de ese momento llegué a ver todo de otro punto de vista y tener mucho más cuidado con esas cosas, pero el Padre confirma constantemente, es uno el que no se da cuenta, o a veces es uno, como acabo de decir, el que interpreta erróneamente porque quizá lo que uno quería es un poco diferente. Entonces, esos golpes que uno se pueda llevar por tomar una decisión así, que también hay que entender que Yahweh es bueno y Él comprende que uno quería complacer lo que esa era la voluntad de uno, pero por X razón falló en entender el mensaje, como para que le abra los ojos, para que vea el error y le ayude a no volver a cometerlo, a tener más cuidado en el futuro. Entonces, ¿cómo saber con seguridad una respuesta de nuestro Padre? Con seguridad, por ejemplo, la Escritura nos habla de que se necesitan 2 testigos para todo, 2 o 3 testigos. Entonces, por ejemplo, 2 sueños que tengan el mismo mensaje. Que una persona le diga un día una cosa X y después usted se mantiene en oración y otro día completamente aparte una persona que no conoce le dice quizá lo mismo, que parece confirmación, por decirle algo. Obviamente estoy siendo muy general, pero mi punto es el que Yahweh le repita el mensaje y se lo deje claro una segunda vez. Por eso también se necesita paciencia, por supuesto, y como decía, saber que la voluntad de Yahweh para uno va a ser la mejor, incluso si no le parece a uno por las emociones que uno tenga con respecto a algo que uno quiera. Dice algún consejo aparte de ayunar, que obviamente ayunar es bueno como para recibir una respuesta de oración, pero en sí no es como que Yahweh solo responda si usted ayuna, Él responde siempre, vuelvo y repito, el problema es que uno no lo ve. Entonces el ayuno lo ayuda a uno a purificarse como para poder ver. No es como que Yahweh dice, uy, está ayunando, entonces le voy a responder. No, es que el ayuno es purificación que le ayuda a uno a poder ver mejor espiritualmente, escuchar mejor y darse cuenta, porque pone su atención en lo espiritual en vez de lo físico. Pero obviamente cumplir los mandamientos de Yahweh es lo principal siempre. El buscar honrarle, el estar pensando lo más que pueda en lo espiritual, en la escritura, en ser una mejor persona, en qué puede mejorar, en qué puede cambiar, en qué debe arrepentirse, qué debe mejorar, etc. Eso va a hacer que esté constantemente en contacto con el Padre, con su espíritu, y por ende los mensajes van a llegar, ya sea a través directamente de su propio, o sea, ya voy hablándole a su corazón, o repito, usando formas más sorprendentes, porque obviamente nos habla a todos al corazón, pero muchas veces uno está bloqueado, el oído espiritual, o no quiere lo que Él está diciendo. Y no solo esa voz está ahí, no solo esa voz nos va a llegar a hablar, ¿verdad? De hecho, el enemigo usa la inclinación al mal del corazón para hablarnos, acusarnos y tratar de tentarnos, muchas veces haciéndose pasar por uno mismo y muchas veces diciendo ser o haciéndose pasar por el poderoso, que eso es parte de lo que hay que tener cuidado. Y usted va a llegar a través del conocimiento de la escritura,
va a poder llegar a reconocer cada día más la voz del enemigo y la voz del Padre. Porque si el enemigo le dice algo, por más, entre comillas, ¿verdad? Porque no es que sea una voz audible, pero por más bonita que suene la voz y el consejo o el mensaje, si no se apega a la escritura, no es el Padre. Punto. Si no se apega a la escritura, no viene del Padre. Por eso necesitamos conocer la escritura. Mucha gente dice, siga su corazón, y no se están dando cuenta que están siguiendo al enemigo constantemente, por las emociones, por no conocer la escritura, porque está escrito que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Puedes explicar Apocalipsis 5, verso 11, Daniel 7, verso 10. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, su número era de millones de millones. Ahí pues no hay mucho que explicar, en realidad. Esto es cuando Yahuanán está viendo que el Cordero recibe el libro de la vida, está a punto, y bueno, básicamente que estoy explicando el contexto, porque ese solo verso, el punto mío es que en ese verso no hay mucho que decir, pero en general en ese capítulo y los capítulos que siguen, el Cordero está por abrir el libro de la vida, que está cerrado con 7 sellos. Cada sello que abre se manifiesta algo en la tierra. Cuando abre todos los sellos, va a poder leer en él los nombres de los que van a pasar a la vida eterna. Entonces este evento es inmensamente importante en los cielos, y por eso sucede esto. Yahuanán dice, miré y oí la voz de muchos malachim, muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Esos son los únicos que estaban en el cielo. Ángeles, seres vivientes, que son los 4 que rodean el trono, y los ancianos, los 24 ancianos que están alrededor del trono del Cordero. Su número era de millones de millones. Los ángeles, ¿verdad? Porque los seres vivientes son 4 y los ancianos son 24. Entonces los ángeles eran millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, bueno, por eso ya es el verso 12. Mi Rama me dijo que el 11. Ahora voy al 10 de Daniel 7. Y dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían. Los malachim. Ese río de fuego, como curiosamente Yahushua es agua de vida, el último es fuego consumidor. El río de fuego se puede ver como un río de lava, pero al usar la palabra río y después la palabra fuego, es como si fuese la mezcla del primero y el último, saliendo del trono, saliendo del Padre. En sí el trono representa el último y el Cordero se sienta sobre el trono, es la presencia de Yahushua en el último. Entonces un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí es donde, aquí hay varias traducciones con respecto a este verso. Con esta traducción lo que se interpreta es, Yahushua se sentó para abrir el libro de la vida y los otros libros que son los libros de las obras. Pero en otra traducción dicen, pero como si dijera, se sentó la corte, los que estaban en la corte. Repito, se me escapa la palabra que utilizan normalmente en esa otra traducción, pero de ser así se referiría a los 24 ancianos que rodean al Cordero. Dice aquí, mi pregunta es, ¿son 7 años de tribulación o 3 años y medio? ¿Y dónde dice en la Tanaj si son 7? Porque solo he leído de las 42 o 1260 días, si no estoy equivocado. En Daniel 9, es que en realidad le podría leer muchísimos, entonces voy a tratar de explicarle nada más sin irme a leer, porque le podría leer demasiado y repito, si quiere algo específico, con mucho gusto le puedo leer el verso, pero con esto hay bastante. Nada más voy a leer esto rápidamente y después con esto me enfoco en lo demás. En Daniel 9 dice, verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que eso fueron 4 decretos que se hicieron como las 4 letras del nombre de Yahweh. El cuarto fue por Artajerjes, que aparece en la Tanaj cuando le dio a Nehemías el permiso de ir a Jerusalén un día de Nisan, al inicio del mes de Aviv, el primer mes del año. Entonces eso quiere decir que a partir de ahí, dice acá, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, en hebreo Mashiach Nagid, 2 palabras,
Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La construcción del templo se dio durante las 7 semanas. Después de la construcción del templo, que como está en el nuevo pacto, claramente duró 46 años. Por ende hubo 3 años en los que no se pudo construir, como lo vemos en Esdras y en Nehemías. Porque 7 por 7, 49, esas son las primeras 7 semanas. Después 62 semanas habrían a partir de que ya el templo estaba construido hasta que apareciera Mashiach Nagid, el Mesías príncipe. Dice después el 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida a Mashiach. En hebreo dice será cortado Mashiach. Curiosamente decía Mashiach Nagid, es cortado Mashiach, queda el Nagid, que eso hace alusión al último que viene en el fin de los tiempos. Pero eso es otra historia, aquí nos vamos a enfocar en lo del tiempo. Entonces dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. El Mesías entró en Aviv, el 10 de Aviv, que es el que a partir de Babilonia llamaron Nisan, que fue cuando se dio el decreto por Artajerjes, o sea, exactamente el mismo mes. No me extrañaría el mismo día, claramente. 69 semanas después, o sea, 483 años después de ese decreto de Artajerjes, llegó Yahushua a Jerusalén un 10 de Aviv, a 4 días de comer el Pesaj y después ser inmolado como el cordero. Entonces se cumplió exacto, se cumplieron las 69 semanas y llegó él. Después dice por acá, después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir, eso es Roma, destruirá la ciudad y el lugar apartado. Eso fue en el año 70. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después dice el 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. O sea, como, bueno, es que no leí ese verso. El verso 24 de Daniel 9 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el apartado de apartados. Entonces 70 semanas se le dijo a Daniel cuando estaba llegando al final del exilio en Babilonia, que duró 70 años. Entonces el exilio en Babilonia de 70 años era un reflejo profético de las 70 semanas que se le revelaron a Daniel en Daniel 9. Entonces acabamos de leer que en la semana 69 mataron a Mashiach y que no le quedó nada y que después destruyeron el templo. Ahí fue donde empezó el tiempo de los gentiles, cuando Yahweh abrió la puerta para que los gentiles entraran. Pero una vez que el tiempo de los gentiles, la plenitud de las naciones, entre, como dijo Yahweh a través de Paulus y a través de Jacob, que una vez que ya estuviese en la plenitud de las naciones, entonces volvería Yahweh a encargarse de su pueblo Israel, y se reanudaría el tiempo de las 70 semanas con la última semana, esta que acaba de decir acá. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar la inmolación y la ofrenda. Entonces hay una semana de años, 7 años que quedan. En la mitad de esa semana, o sea, cuando pasan 3 años y medio, va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Van a matar a los 2 testigos como inmolación y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, después de que matan a los 2 testigos, se manifiesta la abominación desoladora, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, hasta que el desolador, la abominación desoladora, el falso Mesías, sea destruido. Ahora, en Daniel 12, que dije que no iba a leer más, pero ya con esto yo creo que ya queda explicado, dice el verso 11 del 12 de Daniel, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. La escritura dice en otra parte de Daniel que la inmolación continua o sacrificio continuo, como aparece por acá, duraría 1010 días. No lo dice así exactamente, lo que dice es que la abominación desoladora más la inmolación continua serían 2300 tardes. Aquí estamos viendo que la abominación desoladora dura 1290 días. Entonces a 2300 le quitamos 1290 y obtenemos 1010.
Entonces ahí sabemos que la inmolación continua o sacrificio continuo dura 1010 días, que son los últimos 1010 días de los primeros 3 años y medio, los primeros 1260 días. En Apocalipsis 11 vemos que los dos testigos predican por 1260 días y después se le va a dar Jerusalén, la ciudad apartada, para ser pisoteada por los gentiles por 42 meses, que son 1260 días. 1260 más 42 meses son 7 años. Aquí estamos viendo que la abominación desoladora va a durar 1290 días, 30 días más que 1260, o sea, un mes más que los 3 años y medio, o sea, 3 años y 7 meses. Pero acabamos de ver en Daniel 9 que va a empezar la última semana, que son 7 años, y en la mitad de la semana matan a los dos testigos y se manifiesta la abominación desoladora. Acabamos de ver en Daniel 12 que la abominación desoladora va a durar 1290 días. Entonces los 1290 días más 1260 días nos dan 7 años y 30 días. Por eso es que también en Daniel dice el verso 12, feliz el que espere y llegue a 1335 días, refiriéndose a las naciones que van a los pocos que entre las naciones logren sobrevivir sin la marca de la bestia hasta que acaben 1335 días, 45 días después de que la abominación desoladora va a ser quitada de su puesto, va a ser vencida durante la guerra de Armagedón al final de los últimos 7 años. Entonces es una semana de 7 años, pero hay un periodo de 75 días en lo que se da la guerra de Armagedón, la purificación de la tierra, para que ahora los que sobrevivieron puedan habitarla. Espero con eso ya quedó claro, pero hay varias formas más, o sea, hay varios otros puntos donde podemos ver que van a ser 7 años. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 vemos que, bueno, primero en el 11 es donde aparecen los dos testigos y vemos que predican por 1260 días y los matan. Apocalipsis 12 vemos que cuando eso sucede, la congregación escogida huye a las montañas, y eso es el segundo éxodo, y ahí Yahweh se la lleva a un lugar preparado para ser sustentada por 1260 días, mientras todo está pasando en la tierra. Lo peor, porque primero, los primeros 3 años y medio, se dan los sellos y las trompetas, y los últimos 3 años y medio se dan las plagas postreras, que es lo peor de lo peor. Por ende se puede hablar de que los primeros 3 años y medio son tribulación, y los últimos 3 años y medio son gran tribulación. De hecho, se podría decir que la gran tribulación va a ser principalmente la que los muchos van a pasar durante 30 días, como lo dice Oseas 5:7. Entonces, voy a ver la pregunta nuevamente, a ver si hay algo que faltara. Decía, mi pregunta es, ¿son 7 años de tribulación o 3 años? La congregación escogida solo va a estar los primeros 3 años y medio. Eso sería un tiempo de tribulación, pero no va a estar mal la congregación, va a ser protegida por el Padre, pero va a ser una prueba de fe sin duda. ¿Y dónde dice en la Tanaj si son 7? En Daniel 9, como acabo de mostrar, porque solo he leído de los 42 o 1260 días. Okay, espero haya quedado claro, si nadie me avisa. Dice Rocío, los muchos, los pocos, está muy claro. ¿Y las naciones? ¿Cómo logran salir de la tribulación? ¿Ellos quiénes son? Bueno, como acabo de leer en lo de Daniel, porque es que depende a qué naciones se esté refiriendo, a las naciones que van a estar en el milenio o las naciones que van a entrar a la eternidad. Si se refiere a las naciones que van a sobrevivir al cumplirse los 1335 días últimos que acabamos de ver en Daniel 12:12, o las naciones que van a ser resucitados y en el juicio final van a ser justificados. Entonces hay unos que, repito, van a sobrevivir. Digamos, cuando aparezca la abominación desoladora, ponga la marca, se van a dar cuenta que está mal ponerse la marca de la bestia, no se la van a poner. O sea, si quiero dejar claro, cuando los lleguen a buscar para ponerles la marca, si los encuentran, si no se la ponen, los matan. Entonces serían personas de las naciones que quizá no fueron creyentes en la verdad, pero llegaron, pero actuaban lo mejor posible y llegaron a ser, por esa razón, avisados o inteligentes, o llegaron a conocer al menos lo necesario de lo que los dos testigos predican, como para que cuando llega el momento no estén presentes y no los puedan matar. Entonces, que se escondan entre las montañas, en cuevas y demás,
y logren esperar ahí 1335 días, que sería el tiempo que va a tomar para destruir a la abominación desoladora de una vez por todas. Y entonces, una vez que eso suceda, podrían salir a la luz, por decirlo así, volver a la sociedad, volver a la civilización, donde ya, bendito Yahweh, estaríamos nosotros gobernando. Ahora, Yahushua llamaba al Padre con el nombre Yahweh. Sí, lastimosamente, como las versiones que llegaron a nosotros, la más antigua fue la griega, como ya he dicho, considero hay suficiente evidencia para decir que el nuevo pacto fue primeramente escrito en hebreo y después llegó a ser escrito en griego y en arameo, y el griego fue el que llegó a nosotros. Entonces ahí el nombre ya lo habrían quitado, pero cuando leemos lo que Yahushua dijo e hizo, es claro que sí reveló el nombre. Por un lado él dijo: yo vengo en nombre de mi Padre, Yahweh, y no me recibéis, porque él se llama Yahushua. En el nombre del Hijo está el nombre del Padre. Yahu representa el nombre Yahweh en el nombre de los profetas, y en este caso del Hijo, Yahushua HaMashiach. Cuando uno venga en su propio nombre, él van a recibir. Yahushua dijo: vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Cuando uno venga en su propio nombre, él van a recibir. Por otro lado, y le recomiendo lea o vea el estudio si quiere con la congregación, ¿verdad? Como puede, si llega a losdelcamino.net/Juan, losdelcamino.net/Juan, ahí va a ver todos los libros de Juan, de la escritura, y Yahuhanan explicados, y le recomiendo que vea el de Juan 17, el capítulo 17 de las buenas nuevas de Yahuhanan. Ahí es muy claro que Yahushua, al orar por los discípulos, deja claro que tenía que venir a enseñar el nombre, y que así lo hizo, y que lo volvería a hacer en el fin de los tiempos. ¿Cuál idioma es el más viejo? El arameo, que era el que hablaba Cristo, o el hebreo. Así es como está la pregunta, por si algo. El Mesías hablaba hebreo. A nosotros nos dijeron que arameo, y Mel Gibson dijo que era arameo, pero la escritura dice que era hebreo. Cuando a Yahushua lo pusieron en el madero, Pilato escribió sobre él: el rey de los Yahudim, Yahushua el Nazareno y rey de los Yahudim. Lo escribió en hebreo, en griego y en latín. Si el arameo fuera el idioma principal de los Yahudim, habría escrito en arameo, griego y latín, pero escribió en hebreo, griego y latín. Cuando Yahushua se le aparece a Paulus, le habló en hebreo. Tristemente, algunas traducciones, por la influencia de los supuestos historiadores y arqueólogos y demás, han puesto que decía que le habló en arameo, pero en realidad originalmente dice que le habló a Paulus en hebreo. Entonces, ¿por qué Yahushua le hablaría a Paulus en hebreo y a todo el mundo en arameo cuando estaba acá? No tendría sentido. Aunque obviamente mucha gente hablaba arameo, hebreo es el idioma original de los hebreos, de los cuales Abraham, Isaac y Jacob salieron, o son. Hebreo, el primer hebreo es Abraham, que vino de Terah, que vino de Eber, por eso hebreo. El idioma original fue el hebreo. Cuando se dio lo de la Torre de Babel, se confundieron las lenguas y se le dieron 70 lenguajes a los seres humanos, y a partir de esos lenguajes se dividieron las naciones. Abraham, por ser tan apartado, se le permitió mantener el idioma original, que es el hebreo, el idioma con el que Yahweh hizo toda la creación. Por eso solo en el hebreo, bueno, hay varias cosas que solo en el hebreo suceden y que se nota que es el idioma original, pero una de esas particulares es que en hebreo, solo en hebreo tiene sentido lo que dijo Adán con respecto a Eva en Génesis, que sería llamada Isha porque salió del Ish, que es lo que traducen, será llamada mujer porque salió del hombre. Eso no tiene sentido etimológicamente. O algunos que dicen, lo traducen así, será llamada varona porque salió del varón. Pero ¿cuándo ha oído uno que le digan a una mujer varona? Entonces hay varios detalles, como por ejemplo ese es uno, que muestra que la mujer es llamada Isha porque salió del Ish, y eso se puede ver en el hebreo claramente, no en los demás idiomas. Entonces, el idioma que hablaba Yahushua, es el hebreo. Su nombre es hebreo, su pueblo es hebreo. Sobre su cabeza escribieron en hebreo. Cuando se le apareció Paulus, le habló en hebreo. Como dije, en la Torre de Babel se dividieron las lenguas. El primer idioma que se desprendió del hebreo fue el arameo. Por eso se parece tanto al hebreo, como el portugués al español.
son familiares, así como Labán el arameo se llegó a ser el suegro de Jacob el hebreo. Entonces hay una relación familiar entre el hebreo y el arameo, pero el hebreo fue primero. Espero eso haya quedado claro. Hay quienes dicen que el arameo es el idioma que hablan los demonios. Bueno, en el judaísmo se dice eso. Y hay quienes consideran que el arameo se había dado inclusive antes de la Torre de Babel, pero eso creo solo es opinión. Dice: ¿hay casos de ángeles caídos o demonios que se hayan arrepentido y se convirtieron a Yahweh? No, porque ellos están en otro nivel, entonces no tienen la capacidad de arrepentirse. Una de las cosas que nos diferencia de los demonios, espíritus y ángeles es que nosotros venimos a este mundo a experimentar. Venimos, por decirlo así, con el cerebro en cero, a través de la experiencia llegar a aprender de qué se trata la vida. Mientras que los ángeles, al ser creados, se les dio el conocimiento del poderoso que existe, entonces están en otro nivel. Por ende, al revelarse, decidieron desechar eso sin la posibilidad de arrepentimiento. El arrepentimiento se le da al hombre por la ignorancia, por la falta de conocimiento que tiene, por la realidad en la que se encuentra, en la que existe, por la carne en la que habita, por la inclinación al mal en su corazón, etc. Pero a los ángeles estar en un nivel más elevado, al conocer que hay un poderoso verdadero, la decisión de rechazarle es eterna. De hecho, se puede decir, al estar ellos en una realidad eterna, las decisiones son eternas, no como en este mundo que es un mundo cambiante, y por ende, bendito Yahweh, podemos cambiar de camino, podemos volver al Padre, que es lo que representa el arrepentimiento. Ahora, en el sentido de, por ejemplo, Micael, Yahweh lo envía a la tierra, vemos en el fin de los tiempos, pero viene como el hijo pródigo, por ende cae en pecado, se arrepiente y vuelve al Padre. Pero eso es muy diferente porque viene como hombre, entonces entra en esa realidad en la cual no tiene conocimiento y todo lo demás que ya mencioné. El problema es con los ángeles, que se revelaron a Yahweh estando en conocimiento en el cielo. El Padre les dijo: no lo hagan, no saben lo que están haciendo. Se revelaron cuando ellos fueron y pidieron perdón a través de Enoch, que estamos por leerlo en la congregación, y Yahweh les respondió a los ángeles que no habría perdón para ellos nunca, que ellos deberían servir como los intercesores entre Yahweh y la humanidad, pero más bien usaron al hombre para intercesor, lo cual debería avergonzarles. Entonces, por otro lado, digamos, un demonio viene siendo una entidad completamente negativa. No hay forma de que, o sea, su función es lo contrario a lo que es la luz, es alejar al hombre del Padre. Por ende, no tienen esa capacidad, porque son oscuridad, no piensan en luz, por decirlo así. Y en lo que respecta a los ángeles que se cayeron en el tiempo de Noé, como dije, que le dijeron a Enoch que por favor pidiera perdón por ellos, se puede decir, porque de verdad está el arrepentimiento y está el remordimiento. Lo de ellos fue remordimiento, diferente al arrepentimiento. Y vuelvo y repito, también los ángeles están en un nivel de justicia, los hombres en un nivel de misericordia. Según la justicia, no hay arrepentimiento que valga. Si alguien mata a otra persona, va a la cárcel por más que diga que se arrepiente, punto. Pero en la realidad en la que existimos, Yahweh nos dio la posibilidad del arrepentimiento por la falta de conocimiento y otras cosas. Espero eso haya quedado claro. Me preguntan acá, ¿por qué Yahweh convertía el agua en vino? Okay, Yahweh es el Padre, Yahushua el Hijo, fue el Hijo el que convirtió el agua en vino, fue el primer milagro que hizo, y eso fue como una señal para los Yahudim, conocidos como judíos, de que Él es el Mesías, puesto que hay una creencia basada obviamente en la escritura, en las profecías, y en, obviamente, por ejemplo, las plagas de Egipto, cuando Moshe cambió a través de Aarón el agua en sangre en Egipto. Eso fue para representar que venía muerte, porque el agua representa vida, convertirse en sangre, que es roja, que representa pecado, y sangre obviamente representa muerte, sangre derramada.
Entonces, al cambiar el agua en sangre, les estaba señalando que venía muerte a Egipto, que venía destrucción a través de las plagas. Cuando Yahushua viene y cambia el agua en vino, lo que está revelando es que vino a traer misericordia, porque el vino representa gozo, alegría. Por eso fue en las bodas de Caná, representando las bodas del Cordero, donde se va a convertir la vida en puro gozo, eternamente a partir de ese momento. Entonces, en Apocalipsis 11 también vemos que los dos testigos tienen el poder de cambiar agua en sangre. Eso lo que significa es que vienen como Moshe y Aarón, que vienen a predicar o a profetizar 10 plagas, y que, a diferencia de Yahushua, que cambió el agua en vino, representando que vino a traer misericordia y gozo, los dos testigos vienen a traer al mundo plagas, juicio. Por eso cambian el agua en sangre, porque vienen a cambiar la vida del mundo en tribulación, básicamente, y por eso van a ser odiados por el mundo entero y los van a matar y van a celebrar una vez que los maten. Por eso en el judaísmo está la tradición de que ellos piensan que el Mesías viene una sola vez, no entienden que, bueno, en el cristianismo creen que viene un Mesías 2 veces, el mismo, la misma carne, el mismo cuerpo, la misma cara. En el judaísmo, por lo que dice la Torá, saben que son 2, un descendiente de Yahudá, un descendiente de Yosef, pero consideran que los dos vienen en el mismo tiempo, en vez de entender que primero vendría uno y después el otro, como lo vemos en las profecías y como se dio con Yahushua, que vino como el primero a través de Yahudá, y ahora lo que normalmente hablamos acá como el último vendría a través de Yosef. Pero entonces los judíos creen que los dos Mesías vendrían en un mismo tiempo, y ellos dicen que el Mesías, hijo de David, si viene y cambia el agua en sangre es porque viene a traer juicio, si viene y cambia el agua en vino es porque viene a traer gozo. Yahushua vino, cambió el agua en vino y no lo reconocieron, lo mataron. Ahora van a venir los dos testigos y no los van a reconocer y los van a matar. Vamos a ver, dice, ¿hay vida en el sol y en la luna? No, yo considero que no, porque la escritura dice que son lumbreras, no son lugares de habitación. Como la tierra fue hecha para habitar, la luna fue hecha para alumbrar, igual el sol. Ahora, yo he visto, digamos, de hecho hay un video que yo lo pongo en uno de los videos, creo que en el que acabo de poner de Law, por YouTube al menos, donde hay bueno, estaban filmando el sol y se puede ver cómo pasó algo, que algunos dirían que era algún vehículo, otros un ave fénix, pero algo muy extraño va volando y atraviesa el sol. Entonces se puede ver que sería más pequeño de lo que la mayoría de la gente piensa, que no es algo sólido como la mayoría de la gente piensa, y entonces se puede ver que algo pasó a través, pero no es como que habitara ahí. Por otro lado, hay un video donde aparecen de la luna salir como, bueno, digo yo salir, pero era como si estuviesen pegadas a la luna o cerca de la luna, y de repente se ven como 20 círculos oscuros, como si fueran naves, por decirlo así, porque es muy pequeñito como se ve todo, que aparecen de repente por la luna o de la luna. Entonces, de cosas como esas quizá se hagan esas teorías, pero considero en el caso de estos dos videos que muestran que no están habitando, sino que andaban por ahí, y la luz en este caso de la luna, logró hacer que se vieran estos ovnis, básicamente objetos voladores no identificados. Mientras que en el del sol, bueno, sí es muy sorprendente, y repito, está en el video oficial de la canción The Law, por si no quieren ver, solo que es muy rápido, tiene que poner demasiada atención al video, y es de la vida real, no es una película. Entonces sí, yo considero que no hay gente o seres viviendo ahí. Ahora también otra cosa es que, por si alguna vez llega a escuchar o algo así, hay teorías de que supuestamente quienes dicen que fueron a la luna, que una de las teorías, puesto que no han vuelto y no tienen razón, o sea, si no han vuelto es porque no fueron,
entre otras cosas, porque la tecnología de hoy en día está muy muy por encima de la tecnología que tenían en ese tiempo. Entonces, si en ese tiempo fueron y ahora dicen que no pueden ir, ¿cómo es posible que hayan podido ir antes? Entre otro montón de razones por las que es obvio que no fueron. Los mismos supuestos astronautas que fueron los han agarrado diciendo que no fueron, que lo que se le enseñó a la gente fue una actuación, fue una animación, que no fue algo verdadero. Han salido teorías de teorías para decir por qué no han vuelto, puesto que no creen que el mundo haya sido engañado. Entonces creen que sí fueron, pero que no han podido volver. Y una de las teorías es que cuando fueron se encontraron con bases alienígenas ahí, entonces que por eso no han vuelto, porque entrarían en problemas y todo eso. Entonces es una teoría que anda por ahí, por si algún momento llega a leerla o algo así, pero ahora en un momento yo la creía verdadera, cuando pensaba muchas cosas que ahora no creo que son verdad, porque el tiempo y el leer más y el buscar más me ha llevado a descubrir algunas cosas más de las mentiras que nos enseñaban antes, y considero que esa es una teoría que no es correcta, aunque suena muy interesante. Dice una pregunta: ¿son 7 cielos o 3 cielos? Se puede decir que ambas están correctas. En la escritura vemos que Pablo habla de 3 cielos, que él fue llevado al tercer cielo. Él está hablando en el aspecto más simple, más resumido. El tercer cielo es el cielo más elevado, el de Yahweh Todopoderoso. El segundo cielo es donde están las diferentes habitaciones o dimensiones, donde están los ángeles. Y el primer cielo es el que nosotros podemos ver, donde están las estrellas, el firmamento. Entonces hay 3 cielos, pero el tercer cielo está muy 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 por encima de todo lo que existe. Es de donde proviene todo lo que existe, es Yahweh mismo. El segundo cielo es una representación del tercero, es una imagen, un reflejo, y va a pasar, como dice la escritura, que Yahweh va a sacudir los cielos y la tierra, como en el tiempo de Noé sacudió la tierra con el diluvio. Entonces, el tercer cielo es el de Yahweh, el segundo es el de los ángeles, el primero es el de los seres humanos. En el judaísmo se habla de que, o se dice que son 7 cielos, porque curiosamente en el judaísmo se quedaron atascados en Heilel, conocido como Lucifer, que es el que gobierna en el segundo cielo. Por eso es el poderoso de la tierra, porque está por encima de la tierra en el segundo cielo, siendo el de la tierra el primer cielo. Por eso es que en Apocalipsis 12 va a caer a esta tierra y lo van a recibir como si fuera el Todopoderoso, como si fuera el Cristo, por el hecho de que viene del cielo, sin saber que está cayendo. En el segundo cielo, que es el cielo de los ángeles, si vemos el segundo cielo como un edificio, se puede decir que tiene 7 pisos. Son 7 realidades diferentes, 7 cielos, como el arco iris, se divide en 7 colores. Entonces, se puede ver el tercer cielo como la luz misma, el segundo cielo como el arco iris, se divide en 7, el reflejo de la luz que desciende del tercero. Entonces, el segundo cielo, que es el de los ángeles, tiene 7 dimensiones o cielos. El que está por encima es el tercero, que en los libros gnósticos también se le llama el octavo, claramente porque está encima de los 7. Espero no estar confundiendo a nadie, espero haya quedado claro. En el término más simple hay 3: de Yahweh, de los ángeles, de los hombres. Pero el de los ángeles se divide en 7, y por eso en el judaísmo, que solo llegaron hasta Heilel, hablan de 7 cielos, porque no tienen conocimiento del tercero, que es el que está por encima de esos 7. Dijiste que ya está comprobado que los extraterrestres son seres interdimensionales y no extraterrestres. ¿Puedes profundizar un poco en eso, específicamente en ese tema? Sí, se puede decir que, y no lo digo yo, lo han dicho ya un montón de gente, que es fácil de probar por el hecho de que del montón de eventos que se han registrado, de los cuales muchos, no ha habido forma de probar que sea mentira, invento de la persona o algo así, sino que hay algo real en ellos, que aunque es un porcentaje pequeño del montón de cosas que se dicen, cuando se mira el número de personas que son,
Se ve que hay un montón de eventos sucediendo alrededor del mundo y a través de las décadas ya han habido muchos registrados, abducciones, cosas así, además de los avistamientos de aparentemente naves que desafían todas las leyes de la física, que ese es otro punto que tengo que mencionar también. Entonces, en lo que respecta a lo primero, con tantos sucesos con supuestos extraterrestres, si fueran extraterrestres, el tráfico de naves viniendo a la Tierra sería identificado muy fácilmente. Sería muy obvio que están viniendo naves de otros planetas, como dirían. Sin embargo, ese tráfico no existe, no se ve, nadie lo ha visto, sino que estas naves parecen aparecer y desaparecer, como si están en el mismo espacio pero en otra dimensión, en otra realidad. Entonces, en vez de viajar por el espacio, atraviesan dimensiones. Entonces, cuando están en la dimensión de ellos, no los podemos ver. Cuando ingresan en nuestra dimensión, se vuelven visibles, como si pasaran a través de un velo. Por ejemplo, si uno viviese en la segunda dimensión, como si fuera imagínense por ejemplo un papel, algo plano completamente, y uno fuera una criatura de la segunda dimensión, no podría ver la tercera dimensión, que es todo lo que está arriba y todo lo que está abajo de ese papel, o a los lados, pero al ser un papel es como si no hubieran lados por el hecho de que están delgados, solo arriba y abajo. Entonces, si un ser, una criatura de la tercera dimensión, por ejemplo un ser humano, que en sí está en la cuarta, pero bueno, la tercera dimensión por el espacio, lograse atravesar ese papel con el dedo, ellos no verían un dedo. Las criaturas de la segunda dimensión verían un círculo, no verían la forma del dedo, porque no tienen la tercera dimensión, solo tienen la segunda. Y imagínense estar dentro de esa hoja de papel, un dedo atravesando la hoja de papel, sin poder ver fuera de la hoja. Lo único que va a poder ver es la circunferencia del dedo una vez que está atravesando la hoja, haciéndose más grande o más pequeño dependiendo del grosor del dedo y la parte del dedo que está entrando. Entonces, mi punto es que lo mismo sucede con estas criaturas que serían de otras dimensiones más elevadas, que a través de su decisión, ya sea de rebelión contra el Todopoderoso, porque en sí son, y este es otro punto que yo ahorita menciono, son ángeles caídos y demonios que se hacen pasar por extraterrestres, pero que aquellos que han investigado este fenómeno, los ufólogos han visto que todos los fenómenos que hoy en día dicen ser extraterrestres, la forma en que se manifiestan, todo lo que sucede cuando se llevan a alguien o cuando se le aparecen a alguien, es exactamente igual todo lo que se relataba en el tiempo de la antigüedad, pero que decían que eran demonios y dioses o ángeles. Entonces son las mismas criaturas, porque aparecen, desaparecen, hablan telepáticamente, atraviesan paredes, desafían las leyes de la física, como decía. Entonces el hecho de que aparecen y desaparecen, los científicos lo ven como están atravesando dimensiones, están entrando en esta dimensión. Cuando están en su propia dimensión no lo podemos ver, como el dedo fuera de la hoja, pero una vez que atraviesan la hoja, una vez que entran en esta dimensión, ya podemos observar la criatura o la nave. Entonces dicen, vienen de otra dimensión, no son extraterrestres, son extradimensionales. El hecho de que desafían las leyes de la física sería porque son de otra dimensión. Entonces para nosotros sería que no tiene sentido con nuestra realidad lo que hacen, pero sería porque son de otra realidad donde esos movimientos o esa capacidad sí se da. Además de que se ve como, que lo explican como si la nave tuviese como una burbuja que hace que esta realidad o las leyes de la física no lo afecte, ya que hacen por ejemplo movimientos en 90 grados en velocidades inmensas, cosa que no sería posible de ninguna manera con vehículos terrestres, como dicen. Entonces el que desafían las leyes de la física, las leyes de esta realidad, el hecho de que aparecen y desaparecen, eso indicaría que son de otra dimensión, no de otro lugar en este mismo espacio.
Y el tercero que decía que hoy en día se hacen pasar por extraterrestres porque eso es lo que la gente cree, que hay otros mundos, otros planetas donde pueden habitar seres por la evolución y el Big Bang, pero antes se hacían pasar por ángeles, dioses, siendo demonios, ángeles caídos, puesto que la gente era más creyente en lo espiritual, en lo celestial, en lo eterno. Entonces estaban buscando eso y así se les aparecían para engañarlos, porque Satanás es el padre de la mentira, entonces va a usar lo que la gente se vaya a creer. Dice aquí, ¿qué significa Ismael? ¿Y cuál es el propósito del pueblo musulmán? Ya que el Malaj dio el nombre y la profecía. Ismael significa a quien el poderoso escucha, o a quien el poderoso escuchará, se podría decir, por la ayuda inicial. El Malaj que dio esa profecía, o sea, esa es una historia interesante, de la cual hablo, bueno, en el capítulo que puede ver en losdelcamino.net si desea, porque el Malaj que se le aparece le habla de parte de Yahweh, pero después en un momento cambia la forma en que está hablando y le habla en primera persona. O sea, primero lo está hablando en tercera persona y después cambia a primera persona, como si la profecía que le da en realidad viniese de él mismo, de ese ángel. Y ese ángel podría ser al que hoy adoran como Alá. Voy a ver por acá en el Génesis 16, por ejemplo, dice, verso 7, la halló a Hagar, la mamá de Ismael, la halló el Malaj de Yahweh. Recordemos que en lo positivo el Malaj de Yahweh es Micael, pero en lo negativo el Malaj principal que Yahweh utilizó como representante, por eso era el ángel más hermoso, era Heilel. Y como hemos venido viendo en la congregación con la carta de Ptolomeo para Flora y bueno, todo lo que hemos visto ya en la escritura, como dice Gálatas, Moshe recibió la Torá a través de varios ángeles, mínimo 2, el bueno Micael y el que se volvió el acusador con la misma ley, a quien seguían los fariseos por la letra, que rechazaron a Yahushua por ser el hijo del Padre bueno. Ese otro sería Heilel. Entonces, también recordemos que Pablo se explica que Hagar y Sara representan dos pueblos, y curiosamente habla de que Hagar representa a los judíos de la carne, a los que rechazaron a Mashiach, los de la letra, mientras que Sara a los del espíritu, porque fueron los de la promesa a través de Yahushua, porque a Abraham se le prometió que su descendiente, su semilla, traería la salvación, sería Mashiach. Él lo creyó y le fue tomado por justicia. Entonces ahí, a través de la fe en la descendencia de Abraham, estaba la justificación. Pero los que confían en la letra para ser salvos son como los hijos de Hagar, esclavos. Entonces, qué particular que los que rechazaron a Yahushua se quedaron con el falso Elohim, con la letra, como esclavos, mientras Yahushua nos hizo hijos. Así como la diferencia entre Ismael y Isaac. De hecho, Hagar era egipcia, entonces Ismael tenía egipcio en él. Y la escritura habla de que a los dos testigos en Apocalipsis 11 dice que los van a matar en el lugar que en sentido espiritual es Egipto, donde mataron también a su soberano, y a Josué lo mataron en Jerusalén. Entonces está diciendo que el Israel de hoy en día es como Egipto. Curiosamente, Pablo dice que los judíos que rechazan a Mashiach son como Hagar. Entonces, dice, respondió Abraham a Sarai, mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, Hagar huyó de su presencia. La halló el Malaj de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Hagar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai mi soberana. Le dijo el Malaj de Yahweh, vuélvete a tu soberana y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el Malaj de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia. Vean cómo le dice, multiplicaré. No dice Yahweh multiplicará. Y esto es algo que quiero dejar claro, porque, por ejemplo, en el libro de Zacarías, que de hecho es básicamente deja claro lo que yo estaba explicando ahora con respecto a esos dos malajim que Yahweh usa, uno que defiende, otro que acusa. En Zacarías
capítulo 3, te dice: luego me mostró el Cohen Gadol, el sumo sacerdote Yahushua, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, mientras el Satán, o sea el adversario, el contrario, estaba a su mano derecha para acusarlo, el acusador, el que usa la Torah para acusar. Micael defiende. Entonces dijo Yahweh a Hasatán: Yahweh te reprenda, Hasatán. Entonces vemos que dice: entonces dijo Yahweh a Hasatán: Yahweh te reprenda, Hasatán. Y Yahweh, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. Entonces vean qué particular que dice: dijo Yahweh, Yahweh te reprenda, porque Yahweh hablaría en tercera persona de sí mismo. Aquí al decir dijo Yahweh se refiere al malaj de Yahweh, que lo representa en todo, pero él no se atreve a maldecir a Satán directamente porque respeta mucho a Yahweh y lo honra, y sabe que Satán también es un ángel al servicio de Yahweh, puesto que fue creado por Yahweh. Entonces lo reprende en el nombre de Yahweh, a pesar de que él representa a Yahweh en todo. Entonces primero dice que es el ángel de Yahweh, después dice: entonces dijo Yahweh a Satán: Yahweh te reprenda. Ahí vemos que es el malaj hablando en tercera persona por respeto a Yahweh, por honor a Yahweh, y porque reconoce que Satán es un siervo, aunque es obviamente malo, pero ese es su lugar, esa es su posición de contrario, por eso es adversario. Entonces mi punto es que aquí vemos primero que es el malaj de Yahweh, Micael, quien habla en nombre de Yahweh como si fuera Yahweh mismo, pero habla en tercera persona por humildad y por respeto a Yahweh para reprender a Satán. Pero en Génesis 16 vemos que dice: le dijo el ángel de Yahweh. Entonces vemos que dice ángel de Yahweh, no dice le dijo Yahweh. Le dijo también el ángel de Yahweh: multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Entonces es como si al decir aquí le dijo el ángel de Yahweh: vuélvete a tu soberana y ponte sumisa bajo su mano, como si fuese el mensaje por el cual fue enviado a hablar con ella de parte de Yahweh, punto. Pero después dice: le dijo también el ángel de Yahweh: multiplicaré yo tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Entonces es como si el ángel estuviese diciendo que él iba a multiplicar a Hagar. Ahora, claramente, al ser un ángel de Yahweh, estar escrito en la Torah, y Yahweh ser todopoderoso y perfecto, todo era parte del plan. Yahweh permitiría y haría la multiplicación del pueblo de Ismael, de Agar, por el hecho de que Agar estuvo con Abraham y Yahweh le prometió a Abraham multiplicarlo como las estrellas del cielo. Entonces, por decirlo así, está dentro de la promesa, pero el hecho de que se hicieron impíos, que siguieron una doctrina falsa, aunque Ismael se dice que de anciano, bueno, ya de viejo, se convirtió a Yahweh, y en sí el padre lo habría perdonado, pero sus hijos siguieron por el camino errado, se unieron con los de Madián. Entonces el plan de Yahweh es perfecto y por algo esto está escrito, pero si lo vamos a ver por la letra, en un sentido muy terrenal, esto aquí pudo haber sido el malaj que eventualmente buscaría ser adorado por este pueblo que salió de Ismael, que hoy en día sería básicamente los que dicen ser musulmanes, al menos en el sentido espiritual. Así como en el sentido espiritual los que creen en Yahushua son Yahudim, en el sentido espiritual los que son del Islam son Ismael. Entonces decía: multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Curiosamente los musulmanes son ahorita los que más se multiplican. Y añadió el malaj de Yahweh: has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Ve como ahí dice en tercera persona: Yahweh ha oído tu aflicción. No dice yo he oído, pero sí dijo multiplicaré yo tu descendencia.
Eso parece indicar que uno era el mensaje de Yahweh y otra cosa era lo que él quería, el ángel. Dice, será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él. O sea, no va a ser un hombre de paz, como los que a Yahweh le gustan. Entonces, ¿por qué Yahweh lo multiplicaría tanto? Como el ángel dijo que él multiplicaría, el mismo ángel. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos. Ahí en hebreo dice un asno salvaje. Su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él. Por eso están los musulmanes en contra del mundo entero y obviamente la gente también responde con agresividad por el hecho de los actos terroristas de aquellos que los cometen. Pero obviamente muchos generalizan. Sabemos que mucha gente que está en el Islam busca la paz porque no sabe en realidad lo que el Islam es y no entienden lo que están siguiendo tristemente, como también el cristianismo y otro montón de doctrinas falsas. Entonces decía, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él y habitará delante de todos sus hermanos. Entonces dio Hagar a Yahweh, que hablaba con ella, porque era el ángel de Yahweh, el nombre de tú eres el poderoso que me ve. Eso revela que el nombre de Yahweh no lo tenía Abraham, porque en ese caso Hagar lo hubiera sabido y lo hubiera utilizado ahí. Eso muestra que ahí las personas le ponían el nombre a Yahweh que ellos sentían que era correcto para él. Entonces le puso el poderoso que me ve. Me vio aquí donde estaba afligida, dijo Hagar. Pero también es particular el poderoso que me ve, porque cómo es que llaman a Lucifer los masones Illuminati el ojo que todo lo ve. Entonces es muy curioso todo esto que sucede aquí con lo que representa Lucifer y todo lo demás, sabiendo que Lucifer es también llamado Sabaoth. Sabaoth significa ejércitos, y aquí dice que él sería un hombre fiero, Ishmael, o sea, sería un hombre de guerra. Qué particular. Entonces, dice, esa profecía del Malach tiene que ver con la persecución de los hijos de la carne en la alegoría de Gálatas, o sea que se cumplen estos tiempos. Así es. Dice, ella expresó, he visto al que me ve. ¿A quién se refería ella? Ella, en su interior, ella se refería al todopoderoso creador que vino a su socorro cuando estaba en problemas. El poderoso que me ve siempre. Pero como acabo de decir, por el hecho de que el ángel parece ser el que tiene el plan de multiplicarla, multiplicar en sí a Ishmael, y el hecho de que el nombre es Ishmael, que fue el que le dio Yahweh, el poderoso les escucha, a quien el poderoso escucha. Curioso que ella diga al final el poderoso que me ve, como si Yahweh es el que escucha y el ángel el que ve, así como llaman al ángel que adoran, al ángel rebelde, el ángel acusador, el ángel, el ojo que todo lo ve. Pero repito, eso es viéndolo desde un punto de vista muy bajo. En el más elevado obviamente es Yahweh, o sea, en el más lógico y claro se refiere al todopoderoso que estaba siendo representado ahí por ese ángel. Dice aquí, si los ángeles habitan el segundo cielo, los ángeles caídos también tienen su propio cielo, o pensando que el infierno es el cielo de los ángeles caídos, están dentro del segundo. El infierno está en el Seol, que está debajo de la tierra. Los cielos están encima de la tierra en lo que respecta al espacio que ocupan, el orden en el que Yahweh los estableció. Los ángeles que cayeron en el tiempo de Enoch están en el abismo, en prisiones y en otras partes de la tierra, presos con cadenas espirituales. Lucifer se reveló y se revela con un tercio de los ángeles que todavía está convenciendo y que van a caer en la mitad de los 7 años, pero Yahweh lo reveló hace mucho. Por eso es que mucha gente piensa que ya pasó, pero fue porque Yahweh todo lo sabe desde el principio y lo reveló. Entonces Lucifer va a caer con sus ángeles que ahorita están en el segundo cielo, porque todavía gobiernan sobre la tierra, a pesar de que ya cayeron del favor de Yahweh. Como una persona que cometió un error muy muy grande en una compañía y lo despiden, pero por diferentes razones, ya sea un contrato, por justicia, por esto, se le da una semana para que arregle sus cosas antes de irse. Por eso Yahweh hizo esta realidad que duraría una semana, que para Yahweh un día son como 1000 años, por eso 7000 años, siendo el 7º año descanso del mal, por ende 6000 años de maldad en la cual Satanás estaría como poderoso de esta realidad. Al final Yahweh le quita el trabajo y cae a la tierra para ya cerrar con todo.
Entonces, hay unos que ya están encerrados, que están atrapados, otros que todavía están en el segundo cielo, en rebelión, pero todavía no han caído a la tierra literalmente. Cayeron del favor, pero no del cielo. Cayeron metafóricamente, pero no literal todavía. Está por darse. Y también otro punto, bueno, están los ángeles también de Samael, que esos cayeron desde el puro inicio, y Samael está como dice la escritura, que es como un león que anda rugiendo viendo a ver a quién devorar. O sea, entonces hay unas criaturas que cayeron a la tierra, digamos, los de Samael son los demonios, y que están en la tierra atacando, influenciando. Hay otros que están presos porque ya influenciaron a la tierra y trajeron mucho mal a través de la guerra y todo lo que enseñaron a los hombres a hacer, que están presos y que van a salir para destruir en el final a lo que queda de la tierra. Y están los que están en el cielo, que van a caer. Y lo que iba a decir en sí era que hay una parábola entre las que Yahushua explica de un siervo malo pero astuto, que hace alusión, entre otras cosas, a Lucifer, que perdió su trabajo. Cuando se dio cuenta que perdió su trabajo, se fue a buscar a todos los siervos del soberano, en este caso a los ángeles, para ayudarles, y a los humanos para perdonarles pecados, básicamente, según él, de tal forma que los sirvieran a él en vez de al soberano, de tal forma que le dieran lugar en sus casas. Por eso en Apocalipsis 12 dice que Satanás es echado del cielo, porque ya no se encontró lugar en el cielo para él. O sea, como si Satanás va de un lugar hacia otro en el cielo, hasta que eventualmente ya no hay lugar donde pueda meterse, porque lo echan de su casa, entonces va y se mete en la casa del vecino. Después el vecino lo echa, o el Todopoderoso manda a sacarlo de ahí, hasta que se queda sin lugar en el cielo y tiene que venir a la tierra. Espero eso haya quedado claro. Dice: respecto al tráfico que podrían representar naves extraterrestres cerca del planeta, ¿no cree que tengan tecnología suficientemente avanzada como para no ser detectada? Pues sí, obviamente se podría decir, en cierta forma se dice que la tienen, porque a veces no los agarran los radares y todo, a pesar de que los pueden ver. O también lo curioso es que a veces están en el radar una vez que ya están aquí. Ese es el punto, que no se ve de dónde vinieron. Sería como que desaparecieron en algún lugar y aparecieron en este lugar, e incluso eso habría que preguntarse por dónde pasaron. Hicieron un hoyo negro y lo atravesaron, pero eso no es lo que se ve exactamente. Entonces, por la experiencia, por todo lo que se ha visto y lo que se ha experimentado, la teoría más, por decirlo así, más lógica es eso, que sean extradimensionales, no extraterrestres. Además de que, como he explicado, la Tierra, en realidad, la forma en que Yahweh hizo todo, no hay otros lugares como este, punto. Eso que ellos han inventado es solo para hacer al hombre sentirse pequeño, sin valor, sin importancia, y demás. Y obviamente el hombre es pequeño en comparación con el Creador Todopoderoso, pero me refiero, en esta realidad Yahweh nos puso como soberanos, una gran responsabilidad, y por ende el enemigo quiere robarse eso, y una de las formas que lo hace es diciendo que el hombre no es nada más que un resultado del chance, del Big Bang. Dice: pienso que ella conocía al Shaddai por medio de Abraham. Así es, al Shaddai, puesto que Abraham lo conocía como Shaddai. Sí, pero vuelvo y repito, o sea, una cosa es, el mismo Abraham, por ejemplo, se le apareció un ángel y le dijo: vaya, sacrifica a su hijo, y él lo iba a hacer porque dijo: este es el Todopoderoso Yahweh. Pero después Yahweh manda un ángel que le dice: detente. Entonces vemos en otros escritos que Satanás fue y le dijo a Yahweh que porque Abraham, si era tan fiel y esto y que lo otro, una vez que le dio el hijo no le volvió a traer ofrenda. Yahweh le dijo: y si yo le pidiera a su hijo, él me lo daría. Entonces se podría hablar de que el enemigo se aprovechó de eso y fue y le pidió el hijo a Abraham, pero Yahweh envió a Micael para detenerlo. Similar a lo que vemos con Bilam, que un ángel se le aparece y le dice: no vaya, y otro ángel se le aparece y le dice: bueno, vaya, y etcétera, etcétera. Entonces son esos dos malajim que sirven a Yahweh, pero son contrarios. Uno representa
lo bueno y otro representa lo contrario, la acusación. En este sentido, la justicia que defiende y la justicia que acusa, porque ambos están relacionados con justicia, pero uno quiere destruir por lo que la ley dice, otro quiere defender de esa destrucción bajo la cual estaría la humanidad por su pecado.